Y mira, escuchamos a Cucuza Castielo, hombre de Argentinos Juniors, y es momento de hablar con el que más sabe. Cuando estaba en la Feria del Libro, todos me decían Arcucci, el Nene Pano, Apo, Vargas. No, como Javier nadie. Así que debe saber un montón. Lo vamos a saludar y vamos a charlar con él. Javier Reumüller, médico generalista, responsable del Departamento de Historia y Estadísticas de Argentinos Juniors. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Hola gente, buen día, Mario, Gustavo, a toda la gente de Mar del Plata, una ciudad hermosa que hace bastante que no voy y que extraño mucho, así que algún día espero estar nuevamente por allá, que me encanta estar por Mar del Plata. Bueno, te invitamos, cuando quieras, estás invitado, Javier. Y charlamos de... No hay nada más lindo que en Mar del Plata fuera de temporada. Muy bien. No hay nada más lindo que eso. Bueno, primero preguntarte, antes de meternos en el significante, sos médico y te metiste con la historia de Argentinos. Sos muy fana de Argentinos, muy fana de la historia, de la estadística. ¿Por qué te metiste ahí? La historia del fútbol me apasiona desde siempre. Siempre me gustaron las estadísticas, desde muy chico, siempre. Y el investigar también. Creo que para una persona que se dedica a la investigación de lo que sea, las estadísticas son parte de ello. Luego desde muy chico me puse a hacerlo en forma más, entre comillas, profesional hace ya 27 años. Y bueno, uno se va metiendo en un club como Argentinos Juniors, quizá trasciende un poco más entre los nuestros porque no somos muchos los que nos dedicamos a esto dentro de un club. Quizá en un club más destacado o con más trascendencia hay muchos más historiadores o investigadores. Bueno, en Argentinos uno trasciende y trata de hacerlo lo mejor para el club. Y bueno, y cuando uno pone empeño, le pone onda y trata de ser siempre objetivo y coherente con lo que hace, trasciende dentro de las fronteras de Argentinos y bueno, y un poquito más allá también. Bueno, la primera pregunta es una asociación libre. Entonces te decimos fútbol y números. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? ¿Qué decís? Fútbol y números creo que van de la mano. A ver. Incluso en todo el deporte en sí va de la mano deporte y números, porque para todo se puede sacar una estadística o un número que sea conveniente, a favor, en contra o neutral. ¿Sí? Entonces uno va por fútbol y números y dice, bueno, por ejemplo, Mundial, Argentina 86 salió campeón del mundo invicto. Pues la única selección argentina salió campeón invicta. Y ahí tenés un fútbol y números. ¿Sí? Sí. ¿A cuántos campeones del mundo le ganó? Las otras dos selecciones perdieron un partido en fase de grupos. Hay muchos. Por ejemplo, Boca está en la final de la Copa Libertadores sin haber ganado ningún partido en fase eliminatoria. ¿Sí? Para todo, en fútbol o en cualquier deporte, hay un número, siempre. Y Javier, ¿y en qué punto la construcción de esto en términos numéricos empieza a ser un delirio? En todo momento es un delirio. Siempre hay uno más delirante que uno. Siempre hay delirantes. Siempre. En el centro de historia al que pertenezco, al que he vuelto hace muy poquito, el Centro para la Investigación de Historia del Fútbol, en una época había un muchacho que coleccionaba corners. Usted me dice, no, está loco. Sí, está loco, claro. O sea, anotaba cuántos corners por partido tenía un equipo y sacaba el promedio de la temporada, de los corners por partido. ¿Sí? Y así como eso, podés tener un montón. Yo he analizado definiciones por penales de argentinos, a ver si había una estadística para sacar, y Argentinos tiene 30 y pico de definiciones y está 16-14 abajo, tiene 30, está 16-14 abajo, o sea, es muy parejo, es muy parejo. Por eso, quizá ustedes se acordarán aquella temporada 88-89 en que los empates se definían por penales en primera división. Sí, claro. Pará, la alegría quizá de jugarte... Sí. No, un marplatense, Gaspari, define, Argentinos define... no me acuerdo con quién, y patean un montón de penales. Me parece que es Gaspari el último. Con Racing. Con Racing. Exacto. El 20 de noviembre del 88. Ahí tenés números. No lo agarrás. Es un partido que empezó jugándose a la tarde. Sí, obviamente, como cualquier partido normal de casi verano, primavera-verano. Y patearon casi una hora de penales, al punto que hubo que ir a buscar de raje un grupo electrógeno porque no había luz. Se patearon 44 penales en ese partido, no terminaba nunca. Pará, y tenés otro dato que te lo leí, que Argentinos lleva mucho tiempo jugando siempre con un futbolista surgido en la cantera. Y no sé cuándo fue el último partido que no hubo ninguno formado en la cantera, siendo la cantera el semillero del mundo. Claro, el último partido fue en julio del 79. Fue una definición del Metropolitano, había un empate en el segundo lugar entre Argentinos y Vélez. A Maradona lo habían suspendido
por una expulsión en un amistoso en Mendoza, le habían dado 6 partidos, y en esos momentos había algunas cuestiones extra deportivas, y dijeron que era de cumplimiento efectivo en el torneo local. O sea, lo que era una expulsión en amistoso, Mirá no fue vos. para cumplirse el amistoso. Entonces Maradona tuvo que estar afuera de Argentinos por unos cuantos partidos. Argentinos incluso empezó a generar amistosos para ver si podía evitar, con la cantidad de partidos, pasa, había generado, por ejemplo, un amistoso por día en un momento, ¿sí? Para tratar de recuperar a Maradona. Bueno, no se lo permitieron eso, le dijeron que tenían que pasar por lo menos 48 horas entre partido y partido, y obviamente no llegó. Bueno, ese partido Maradona no pudo jugar, ese desempate con Vélez en cancha de Ferro. Argentinos perdió 4-0 y quedó fuera de la definición del Metropolitano 79, y ese fue el último partido que Argentinos jugó sin un surgido de la cantera en el 11 inicial. Y a partir del 2 de septiembre del 79 hasta hoy, siempre al menos uno de la cantera hay. Incluso en algunos partidos hemos llegado a tener 10 de 11. Qué Pero bárbaro. lo primordial es que haya por lo menos uno. Y y decís Diego y tenemos que preguntarte por Diego. Yo te decía, estaría bueno saber si tenés números de Diego jugando para Argentinos en Mar del Plata. Más allá de los primeros 2 goles, Sí. el 14 de noviembre del 76, ante Rubén Lucangioli. ¿Qué números tenés de Diego? A ver. Diego y Mar del Plata tienen algo muy especial, porque no solamente los primeros 2 goles ahí en el Estadio San Martín, que qué increíble que el paso del tiempo no haya dado un lugar para hacer un monumento directamente en ese sector, Sí, increíble. ahí en la avenida Champañat. Una vergüenza. Aunque sea conservame el arco, en un costadito Sí, haceme el arco, un exacto. poquito de pasto y déjamelo, ¿viste? Les doy la idea a la gente de la Intendencia, si tienen ganas. No, también podrían otra agarrar cosa. No les Bueno, importa. Estamos con el techo. No estoy en el día a día de Mar del estamos Plata, con el techo, lamentablemente. estamos con el techo del mundialista que se nos cae, así ¿Te que imaginas imagínate. que eso? No. Hace bastante que no voy. El único partido que fui a ver allá, y seguimos con los números, en el Apertura 2004, derrota con Huracán de Tres Arroyos. Claro. Un 3-1 en contra. Exacto. Jugaba Huracán Gol de Lucas Huracán. Viglia para Argentinos. Mirá. Bueno, volvamos a Diego No vi ese partido. con Mar del Plata, el vínculo, y Argentinos. Bueno, lo vinculamos también porque en el partido de 1980 en la cancha de Argentinos, ahí Maradona marcó su gol 100 en Argentinos, contra San Lorenzo de Mar del Plata. ¿Sí? Hizo un hat-trick, marcó 3 goles, hizo el 99, el 100 y el 101, por lo cual con San Lorenzo en sí, más allá de Mar del Plata, lo emparenta. Hizo sus primeros goles y el gol 100 también, incluso volviendo a la cancha de Argentinos después de mucho tiempo, que la cantidad de gente que llevaba Argentinos por partido, más allá de los rivales obviamente, y la gente neutral que venía a ver a Maradona, hacía que venga mucha gente a la cancha, por eso se iba a canchas más grandes como Atlanta, eventualmente Vélez. Y Diego jugó solamente 3 veces contra equipos marplatenses. Sí, que en los 3 casos fue San Lorenzo, aquella del 76 y 2 del 80. Después jugó otro partido en Mar del Plata, donde Argentinos ganó 2-1. Y jugó la Copa de Oro del 81. O sea, los últimos partidos de Argentinos y Maradona, no oficiales, pero por un torneo, digamos, respaldado por AFA, fueron en Mar del Plata. Fueron 2 partidos por aquella Copa de Oro que Argentinos jugó con Maradona contra River, un día de una tormenta impresionante que alguno de ustedes quizás se acuerda, una noche que se fue mucha gente en el entretiempo por la tormenta que se desató, y otro fue contra Hungría, que fue el último partido que Diego jugó quizá con la vestimenta oficial de Argentinos, porque después jugó un par de amistosos sin público, pero ese partido, ese empate con Hungría el 14 de febrero del 81 fue el último de Maradona en Argentinos, aquel día de blanco, pleno, completamente de blanco, y hay muchísimas fotos al respecto. Mira, ¿y vos qué edad tenés, Javier? Cumplo 49 en 15 días. Bueno, ¿cuántas veces lo viste a Diego en vivo y en directo en Argentinos? Poquita, yo era muy chico. Yo soy hincha de Argentinos por Maradona, y todo el mundo lo sabe eso. Mirá. ¿Sí? Mi papá, mi fallecido padre, siempre me contaba que yo una vez le dije, teniendo 3 años, yo quiero ser hincha de donde juega ese. Qué va. ¿Sí? De chiquito. Mi viejo era hincha de River, mi hermano más grande es hincha de River, y mi viejo no me coartó para nada. ¿Sí? E incluso cuando Maradona pasa a Boca, en el 81, yo tenía 6 años, y teníamos un tío muy, muy familiero que me decía, y ahora tenés que hacerte de Boca. ¿Sí? Y mi viejo no me decía nada, pero con la mirada me decía todo. ¿Sí? Como dándome a entender, vos no sos hincha de un jugador a pesar de Maradona, vos sos hincha de un club y de los colores. Y tenía razón, definitivamente tenía razón.
Vos sabés que recién Rodrigo Argay, nuestro operador, me dice, ayer la rompió Redondo, ¿no? Qué bárbaro esto de argentinos. Digo, ¿qué números tenés de este pibe que la verdad lo ves jugar y es el padre? Más allá que uno usa la derecha y otro usaba la zurda. Qué jugador excepcional, ¿no? Sí, mira, a Federico lo conocemos desde muy chiquitos, por suerte. Federico está desde los 12, 13 años en Argentinos, lo conocemos desde las juveniles, infantiles, y siempre fue un gran jugador. ¿Sí? Comenzó jugando como una especie de interno por derecha, doble 5, distinto a lo que era el padre. Pero yo siempre digo lo mismo. El padre, si bien se formó en Argentinos en una época gloriosa de las juveniles, el padre jugó su primer año completo en primera, la temporada 87-88, al lado del Checho Batista. ¿Sí? Entonces, tuvo un flor de maestro para que le enseñe a jugar. Pero Redondo padre hizo una carrera impresionante y esperemos que Federico tenga la misma suerte o aún mayor. Ayer tuvo un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. En el primero le costó un poco más, estuve en la cancha viendo el empate con Independiente 0-0. ¿Cómo mejoró? Se retrasó 10 metros en la cancha, estuvo más de salida. Cuando hizo eso, le cortó el circuito Independiente en el medio campo y Argentinos fue un poquito más punzante, aunque le faltó ser fuerte lo que hacía en los últimos metros de la cancha. Pero Argentinos mejoró mucho en el segundo tiempo respecto al primero. Y mucho tuvo que ver la posición de Federico Redondo. Y Javier, y en esto de las estadísticas y de los números, Argentinos es un club que a sus entrenadores miran eso a la hora de armar una determinada estrategia, no solamente para un partido, sino en función de elegir jugadores, en función de marcar ciertas características de juego o de entender por dónde va sus flaquezas, sus ventajas? Siempre se miran esas cosas, por más que te digan que no, las cosas siempre se miran, los videoanalistas trabajan en eso, los grupos de scouting de jugadores que te dicen primero en centros, primero en pases a 3/4 de cancha rival, esas cosas se miran, por más que muchas veces son la famosa frase inchequeable. Bueno, se pueden chequear obviamente, pero siempre se mira. No es lo mismo tener un plantel, por ejemplo, que ningún jugador supera los 50 partidos en el club, que tener, por ejemplo, ahora más de 10 jugadores con más de 100 partidos en primera en el club propio. Eso te habla de identidad, de tiempo de trabajo, de juego. Con Gabriel Milito nosotros tuvimos casi 3 años, eso no pasó nunca en la historia del club, en cantidad de partidos consecutivos en primera división. Solamente había pasado algo parecido con Chiche Sosa a fines de los 90 y con Manuel Judis en la década del 50. Es muy poco habitual que un técnico dure tanto sin tener quizá un logro deportivo de campeonato, me refiero, ¿sí? Pero exacto. Bueno, con Milito Argentinos peleó bastante, si bien estuvo siempre a las puertas, pero peleó bastante, y creo que él decidió irse a tiempo por un tema de que cuando te quedás, entre comillas, sin fuerzas o no le encontrás la vuelta, es preferible a veces dar un poco de aire y buscar un cambio que le puede venir bien al plantel, le puede venir bien al club en sí. Por eso celebró la actitud de Milito cuando él vio que no podía o que no encontraba las formas, es decir, bueno, me corro para que venga otro y pueda mejorar la situación. Ahí en la charla futbolera maradoniana de la Feria del Libro, creo que todos coincidíamos que el mejor Maradona era el Maradona de Argentinos Juniors. Es una mirada cualitativa. Y la mirada tuya, cuantitativa, ¿qué números tiene Diego para sorprendernos en Argentinos? A ver, para mí sin duda es el mejor Maradona fuera de Argentinos. Si bien yo lo vi de muy chiquito, y por suerte tengo muchísimos videos de goles y de jugadas de Maradona en Argentinos, yo siempre les digo una cosa importante respecto a la comparativa. Yo no quiero compararlo nunca con nadie, ni con Messi ni con nadie. Ojo, Messi me parece un monstruo. Es más, yo creo que yo los pongo a la misma altura. Salvando las distancias, los pongo a la misma altura. Pero siempre digo lo siguiente. En la época que jugaba Diego, primero, la pelota pesaba un montón más, ¿sí? Cuando llovía esa pelota había que levantarla, no era para cualquiera, ¿sí? Sí, claro. Segundo, el offside no era ni siquiera en la misma línea con el segundo jugador, era por detrás de la línea del jugador. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. La regla del offside cambió en su momento, ¿sí? O sea, había que estar atrás de la línea del segundo jugador. Si estaba en la misma línea, era offside. Y en esa época el defensor se la podía dar a la mano al arquero todavía. Podía estar para atrás, el arquero la podía agarrar con la mano. Hoy eso no se puede y eso cambia completamente la estrategia de juego. Bueno, son datos que no hay que dejarlos pasar.
Pero para ir a lo exclusivamente números de Maradona y argentinos, Maradona en argentinos convirtió 116 goles en 166 partidos oficiales. ¿Sí? Una locura que no va a alcanzar nunca nadie más. Es imposible que pase, porque si tenés un jugador que meta 25 goles en un año en primera, seguramente te lo compra el Real Madrid. Entonces, sí. no tenés tiempo para que haga los 116 goles que hizo en argentinos Maradona. Fue goleador en 5 torneos, de los cuales 4 fueron consecutivos. ¿Sí? Salvando a Oscar de Articia en la temporada 88-89, es el último jugador que había sido goleador, y bueno, y Pascual en el Nacional 84, ¿no? Pero Maradona fue 5 consecutivos, y hay que tener en cuenta que fue 5 consecutivos cuando tenía 19 años. ¿Sí? Una cosa de locos, uno lo piensa retrospectivamente y no lo puede creer. Y en la temporada del año 80, o sea, con Diego 19 años cumpliendo 20 el 30 de octubre del 80, con amistosos y con selección argentina, Diego jugó 75 partidos en el año, 75, e hizo 73 goles. Casi un gol. Una locura por donde lo miremos, en una época completamente distinta. Diego ha jugado lesionado con tal de que la gente lo pueda ver y que sus jugadores cobren el premio, porque si Maradona no jugaba, el premio no se pagaba. Claro, exacto. Javier, porque viste muchos jugadores, porque estás ahí en el departamento de historia y estadística y revés algunos números, ¿algún jugador de argentinos que vos pensabas iba a llegar más lejos y no llegó? Que llegó a primera, sí, pero que tenía el potencial para hacer mucho más y quedó. Eso es difícil, porque hay muchos que uno piensa que tienen mucho potencial y se quedan, o quizá trascienden menos de lo que quizá pudieron haber trascendido. Por ejemplo, Vichy Borghi fue campeón del mundo, eso no hay ninguna duda, pero jugó solamente 2 partidos. ¿Sí? Fue a Europa en una época en que pocos iban a jugar a Europa. El Vichy lo compra el Milan en el 87 y no jugó finalmente, porque en esa época podían jugar solamente 2 extranjeros. Después se amplió a 3, pero en esa época estaban los famosos holandeses en el Milan. Estaba Gullit, estaba Rijkaard, y Van Basten, ¿sí? Después llegó, pero no... Arrigo Sacchi le dijo que no. Sí, no lo quería. Fue cedido al Como, primero jugó en el Como de Italia, y después, bueno, a la temporada siguiente estaba jugando en River. Sí. Y encontró su lugar en el mundo después en Chile. Por lo cual, el Vichy pudo haber sido mucho más de lo que fue, y fue un grande, completamente grande. Como jugador yo le he visto hacer cosas increíbles, pero si tengo que hablarte de un jugador que para mí pudo haber sido muy grande y se quedó en eso, fue Silvio Rudman, que ustedes lo vieron en el Mar del Plata. En Alvarado, sí. En el proyecto Alvarado, exacto. Exactamente. Sí. Bueno, Silvio Rudman yo lo vi en entrenamientos o en prácticas de argentinos llevar la pelota con el hombro de área a área. ¿Sí? Qué barro. ¿Sí? La pelota picando arriba del hombro de área a área, no lo podían parar. Era un jugadorazo. Y después, bueno, pasó lo que pasó con la famosa libertad de acción en la misma época que Fernando Redondo, ahí en el año 90, decide irse, pasó por Independiente, después se asentó en el fútbol mexicano, pero nunca llegó a tener la trascendencia que podría haber tenido con lo que mostró en sus primeros años en Argentinos Juniors. ¿Y qué otro número es importante a la hora de pensar estadísticamente, más allá de los goles? ¿Qué otro número marca a un futbolista como alguien distinto? Yo digo que a veces es la regularidad, la cantidad de partidos por año. Bueno, los goles, como dijimos, es importante. Para un arquero, por ejemplo, las vallas invictas, o tener menos goles en contra que partidos jugados, que le pasa a los arqueros de Argentinos por cierto en los últimos tiempos, como Lucas Chávez, que ahora está en Huracán, le pasó a Federico Lancilota, que ahora es el arquero suplente, le está pasando a Alexis Martinarias en este momento. Que a vos te metan menos goles en los partidos que jugás es un índice, y la consecuencia es que te va bien. La mayoría de los arqueros argentinos que pasaron los 100 partidos en primera, todos tienen más goles recibidos que partidos jugados, salvo Lucas Chávez y Federico Lancilota, que fueron casualmente los 2 últimos. Está bueno eso que decís. Javier, fue un gustazo charlar con vos. Cuando vengas a Mar del Plata estás invitado al programa, donde quieras, vamos a comer, vamos a tomar un café y te vamos a convocar de vez en cuando, sobre todo porque es argentino, es el semillero del mundo y es Diego, y vos sabés que a Diego, este es un programa maradoniano, lo queremos con el alma. Así que muchas gracias, fue un placer charlar con vos. Gracias por haberse comunicado, ha sido un placer, conocerte, Mario, ahí en la Feria del Libro del Círculo de Periodistas Deportivos. Siempre es un gusto hablar de fútbol de donde quieran,
y Mar del Plata tiene ese plus, la ciudad impresionante que me encanta y me va a gustar toda la vida, así que ojalá pueda estar pronto por ahí y ser parte de ustedes, aunque sea un ratito para charlar con la gente. Bueno, gracias. Un abrazo grande, que estés bien. Abrazo grande para ustedes.